Bueno, ayer fue el día del recuerdo de las víctimas del Holocausto y he querido tocar este tema que me ha parecido interesantísimo, un trabajo de investigación que se ha hecho en el periódico Semana, la revista Semana, el Atlas del Nazismo en Latinoamérica, donde participaron otros 70 periodistas. Y tengo en línea a Alberto Donadio, periodista colombiano y columnista de la revista Semana, quien lideró el trabajo de investigación. Buenos días y bienvenido, Alberto. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días, Shirley, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy Por grato favor. estar, aunque sea virtualmente en Venezuela, porque soy 25% venezolano. Mis abuelos eran de Tariba y de Ah, Rubio. sí. Ah, Mi, sí. Bueno, mi entonces, abuelo materno nació en Tariba y mi abuela materna nació en Rubio, hijos de italianos que llegaron a Venezuela en el siglo XIX. oye, qué interesante. Bueno, qué bueno saber que tiene una conexión con nuestra tierra. Bueno, Alberto, este trabajo es importante porque sí, efectivamente, se habla de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el Holocausto, pero ¿qué pasó con aquellos que fueron responsables? Esa fue, digamos, me imagino, la línea que ustedes utilizaron para realizar este trabajo de investigación. Y sobre todo, ¿por qué muchos de ellos, muchos de los responsables de lo que fue el nazismo, se radicaron en Latinoamérica? Sí, este trabajo, este especial, que es prácticamente un libro, pero que salió publicado como una revista de la revista Semana, fue una iniciativa de Gabriel Gilinski, que es el propietario de la revista, tercera, cuarta generación de una familia judía que llegó a Colombia en los años 20 y que se asentó primero en Barranquilla y luego en Cali. Y Gabriel Gilinski el año pasado me pidió que me encargara de este proyecto porque en el mes de diciembre pasado se cumplían 80 años del ataque japonés a Pearl Harbor, que fue lo que decidió desde ese momento la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hicimos este atlas de lo que fue el nazismo en los 10 países de América del Sur, o sea, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, para mostrar el fermento nazi que existió durante la guerra y antes de la guerra en nuestros países de la región. En todos había un partido nazi que dependía de la organización del extranjero del partido nazi en Alemania. En todos hubo una actividad de espionaje muy intensa y luego, triste y dolorosamente, los países, sobre todo el Cono Sur, fueron refugio de Sí. criminales de guerra nazi y eso es lo que cuenta este especial, que tiene unas fotos extraordinarias y una diagramación también extraordinaria y que es producto de un trabajo de un equipo muy grande de periodistas de la revista Semana. Ahí Ahora, descubrimos, por ejemplo, sí, Ajá. perdón, No, lo escucho, Alberto. una de las cosas, por ejemplo, que descubrimos en este trabajo fue cómo el cónsul de Chile en Praga, en el año 41, que Praga ya no existía como país porque había sido invadido por Hitler, pero a este cónsul chileno, que era pronazi, Gonzalo Montt Rivas, se le permitió quedarse como si Checoslovaquia existiera todavía, y él a finales del año 41 informa al ministro de Relaciones Exteriores de Chile que está iniciándose la solución final del problema de los judíos. O sea, hay un diplomático latinoamericano que es la primera persona en el mundo que se entera del Holocausto. Y eso ocurre 2 meses antes de la conferencia de Wannsee en el suburbio de Berlín, donde se reunieron los jerarcas nazis para decretar ya lo que era la solución final, que consistía en el exterminio de 10 millones de judíos en los campos de exterminio, en los hornos crematorios y en las cámaras de gas de
campos de concentración como Auschwitz, Bergen-Belsen y todos los que hoy se conocen. Entonces, esa información fue interceptada por los aliados y es una prueba también que los aliados sabían del holocausto antes de que comenzara el holocausto y nada hicieron. Entonces, hay una serie de hechos y luego el más aberrante y vergonzoso de todos, como el gobierno argentino de Juan Domingo Perón les abrió las puertas a los criminales nazis y a los nazis que no eran criminales, pero que huían de Europa después del final de la guerra. Sabemos los casos notorios de Adolf Eichmann, que luego fue secuestrado por el Mossad en el año 60, llevado clandestinamente en un avión de El Al a Israel, juzgado y condenado a la horca. Adolf Eichmann fue el arquitecto de la solución final, el que se encargó de la organización ferroviaria que permitió llevar a todos los judíos de Europa Oriental a los campos de concentración para que encontraran ahí la muerte o inmediata o dentro de un tiempo futuro. Y Eichmann, sabemos por entrevistas que le hizo luego en Argentina, un periodista pro-nazi holandés que se había refugiado también en Argentina, que él hablaba después de la guerra de cómo lamentaba que solamente exterminaron a 6 millones de judíos, que quedaron faltando los otros 4 de ese plan macabro de eliminar todo un pueblo. Ahora, le hago una pregunta. En esta investigación, porque uno tiene la duda por qué los jerarcas nazis o aquellos que tuvieron responsabilidades directas, como el caso de Eichmann, eligieron a Argentina como refugio. Entiendo que fue, como me dice el gobierno Juan Domingo Perón, que le permitió el refugio, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por desconocimiento? ¿Porque había alguna afiliación, digamos, política o antisemita por parte de ese gobierno que permitió el refugio? Y no solamente el refugio, porque además hicieron vida allí por muchos años, con otras identidades. Con otras identidades, algunos con las identidades reales, y vivieron muchos, o toda la vida, o 40 o 50 años tranquilamente como buenos ciudadanos, estos asesinos nazis. La razón tiene que ver con la inmigración alemana en Argentina, que venía desde el siglo XIX. Entonces había, desde antes de la guerra, una población alemana muy grande. La mayoría o todos durante la guerra eran partidarios del eje, y por lo tanto estos criminales nazis encontraban en Argentina una red de apoyo, y además tenían el visto bueno del gobierno de Juan Domingo Perón. Y Perón, lo sabemos porque lo dijo él en entrevistas, para él los juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados en el año 46 los jerarcas nazis, habían sido una infamia, que no se podía aceptar la justicia de los vencedores, cuando realmente ese fue un avance de la civilización, que se hubiera juzgado a los que quedaban del exterminio y de lo que fue la dictadura, la tiranía oprobiosa del nazismo. También en Chile y también en Brasil había poblaciones alemanas y descendientes de alemanes que sirvieron de apoyo a todos los que fueron a refugiarse allá. Hubo algunos que llegaron, unos pocos llegaron a Ecuador. El inventor de la cámara de gas portátil, que era un vehículo en que se asfixiaba a los judíos, porque los gases del exhausto eran conducidos al interior de la cabina del vehículo. Él primero llegó a Argentina y luego vivió más de 10 años tranquilamente en Quito. Después se fue a vivir a Chile, donde también vivió tranquilamente. Todas estas historias, desafortunadamente, implican una complicidad de los gobiernos, pero particularmente del gobierno de Perón. Sí. Porque ellos no, bueno, y una debilidad institucional. Yo también creo que, no sé cuál fue el resultado de este estudio, pero parece que vieron en Latinoamérica un refugio por la
la laxitud o la debilidad institucional que lamentablemente ha caracterizado a estos países, ¿no? Sí, pero en el caso de Argentina había una voluntad del gobierno de acoger Sí. a unos supuestos asilados que merecían refugio cuando eran criminales de guerra que habían De guerra. cometido delitos de lesa humanidad. Sin embargo, Perón los acogió. Ellos no llegaron a Argentina a tocar la puerta. Fueron recibidos, se encontraron las puertas abiertas. Y es el caso también de Mengele y de los que luego de estar un tiempo en Argentina se fueron a Paraguay, se fueron a Bolivia, pero llegaban a Argentina y además llegaban con la complicidad de un obispo católico austríaco que era rector de un colegio apostólico en Roma, que nunca ocultó el hecho de que él fue el que consiguió documentos falsos para esos criminales nazis que querían huir de Europa para evitar ser capturados y ser juzgados. Ahora, hemos hablado de América del Sur. ¿Hubo nazis que llegaron a Venezuela, que llegaron a Colombia? No, que yo sepa no llegaron a Colombia, no. De Venezuela creo que tampoco. En el caso de Colombia, por una razón muy sencilla, había una colonia alemana muy importante antes de la guerra, de hecho eran dueños de la principal aerolínea, luego fue nacionalizada y se llamó Avianca, pero era de alemanes antes, se llamaba la SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, pero por presiones del gobierno de los Estados Unidos, esa aerolínea se la quitaron a ellos porque la aerolínea tenía sede en Barranquilla. De ahí a Colón, Panamá, en un vuelo en esa época de 2 o 3 horas, podían, en teoría, estos pilotos alemanes bombardear y destruir el canal de Panamá. Entonces esos alemanes más otros que conformaban una colonia muy importante en Colombia, fueron privados de todos sus bienes y empresas y se fueron del país. Entonces aquí no llegó nadie y creo que en Venezuela tampoco. Llegaron a Argentina, porque en Argentina había 200, 300 mil argentinos de origen alemán. Había también una colonia judía muy importante desde más o menos 1880 que había llegado a Argentina, y hubo un presidente argentino que en el año 42, por solicitud de las asociaciones judías argentinas, autorizó visas para 1.000 niños judíos huérfanos menores de 14 años que estaban en Francia en campos de concentración. Sin embargo, la burocracia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina objetó ese plan y dejó expirar ese decreto para que esos niños que eran huérfanos llegaran a Argentina. En cambio, sí llegaron a partir del 46 con Perón todos los que habían participado en el exterminio de los padres de esos niños y de millones de judíos que fueron exterminados, sobre todo de los países de Europa Oriental, porque en Alemania, sí, en Alemania, en Alemania en el 33, cuando Hitler llega al poder, había 500.000 de judíos, y cuando empieza la guerra o ya se habían ido o habían sido también llevados a campos de concentración y habían muertos y habían sido objeto de una persecución porque no, por ejemplo, los abogados judíos no podían ejercer la profesión, los médicos judíos tampoco, los judíos no podían entrar a las piscinas públicas. En todos esos años del 33 al 39 casi todos los judíos se fueron de Alemania. En cambio, en los países que conquistó Hitler a partir del año 39, cuando empieza la guerra, se encontraron con millones de judíos. En Polonia había 3 millones, en Checoslovaquia, en todos los países del este había millones de judíos, y entonces vino la primera idea, enviarlos a Madagascar y abandonarlos allá para que se murieran en Madagascar. Y luego vino esta reunión el 20 de enero
del año 42, es hace 80 años exactamente, en que se decide concentrarlos en campos de concentración y proceder al exterminio, porque esa era la política alemana, la Sí. política de Hitler, pero no fueron tanto judíos alemanes como judíos polacos, romanos, checos, rusos, ucranianos, Y húngaros. Sí, que ahora, fueron Alberto, ¿cuánto terminados. en total tienen, este estudio pudo determinar cuántos nazis se refugiaron en Latinoamérica? Sí, existe la cifra oficial de criminales nazis, existe la cifra oficial del centenar más o menos que llegaron a Argentina, Mm, y estamos hablando de criminales nazis que ya habían sido condenados en Europa, sí. autores, por ejemplo, de masacres o de genocidios. Pero luego llegaron infinidad de nazis que no estaban condenados como criminales y también encontraron refugio. Un hijo de Mussolini llegó también después de la guerra a Argentina, que era director de cine. 10 o 20 años después se devolvió a Italia, pero Argentina fue con Perón la continuación del nazismo alemán, cuando ya había desaparecido Hitler. Y eso está plenamente documentado. Erich Priebke, que fue el autor de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma, donde recogieron a 350 romanos, entre ellos 70 judíos del gueto judío de Roma, había llegado tranquilamente a Buenos Aires, luego se estableció en Bariloche, era considerado uno de los principales ciudadanos de la ciudad, hasta que a principios de los años 90 un equipo de televisión de ABC News lo descubrió y entonces finalmente fue solicitado en extradición por Italia, fue condenado en Italia y murió hace menos de 10 años, en el 2013 fue el último criminal de guerra nazi que quedaba, murió de 100 años en arresto domiciliario. Sí. Pero Argentina Hay, fue el gran refugio del nazismo. yo tengo que despedir, Alberto, pero tengo que preguntarle, ¿hay todavía algunos que creen que definitivamente Hitler no se suicidó o como está documentado, sino que efectivamente pudo lograr bajo otra identidad emigrar como hizo, por ejemplo, Eichmann y Mengele a Latinoamérica? ¿Ustedes pudieron comprobar si hay algo de cierto en ello? No hay nada de cierto en eso, porque además soviéticos, que fueron los que primero llegaron a Berlín, que eran los enemigos jurados de Hitler, porque la invasión alemana causó 20 millones de muertos en la Unión Soviética. Ellos habrían sabido si Hitler hubiera fugado. Existen las placas dentales y luego llegaron las fuerzas americanas, francesas y británicas, y todos los historiadores de esos países concuerdan en que Hitler se suicidó. Lo que pasa es que hay un autor argentino que ha creado esta idea de que Hitler se refugió. Unas veces dice que en la Patagonia, otras veces dice que en Tunja, Colombia. Nada de eso es cierto. En Colombia, por supuesto, imposible, porque aquí no había ya alemanes. Y en la Patagonia tampoco. Supuestamente llegó en un submarino cargado de lingotes de oro. Todo eso es ficción. Bueno, Desafortunadamente hay editoriales que publican eso como si fuera historia. No, Hitler murió con Eva Braun, y Goebbels también se suicidó. Primero envenenó a sus hijos y luego se suicidó él con su esposa en el búnker en Berlín. Los que no se suicidaron, pues la mayor parte fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, y otros se escaparon y llegaron a Argentina, como es el caso. exactamente. Bueno, yo tengo que despedirlo, Alberto. ¿Dónde la gente que lo ha escuchado, esta revista semana que han publicado este especial, ese trabajo de investigación, se puede descargar vía online? Se puede descargar, sí, para los suscriptores digitales de la revista. Ahí se publicaron todos los capítulos y ahí se puede leer online, sí. Son los 10 capítulos, incluyendo el capítulo de Venezuela, que no es de los más largos, pero que es muy interesante porque
un submarino nazi estuvo a punto de destruir la refinería de petróleo de Aruba, que era en ese momento la más grande del mundo, y que era prácticamente una refinería venezolana porque en Venezuela no había Sí. refinerías de petróleo, y por un error de un teniente que no destapó el cañón del submarino, no se pudo realizar ese plan de destruir esa refinería que suministraba el 40% de la gasolina que necesitaba Inglaterra durante la guerra. Venezuela fue el país que permitió que Churchill continuara la guerra aprovisionado de gasolina venezolana, solo que no era refinada en Venezuela, sino era refinada en Aruba, y había barcos que continuamente hacían el recorrido de 300 kilómetros entre Maracaibo y Aruba para llevar en barcos pequeños el petróleo, era refinado en Aruba, y el plan de los nazis era destruir esa refinería, pero falló por una afortunada torpeza. Entonces, todas esas historias están ahí, todas son documentadas, basadas en el trabajo de historiadores, no tiene nada de ficción. Y los interesados se pueden suscribir a la suscripción digital de la revista y entran al archivo del Atlas del Nazismo en América del Sur. Bueno, le agradezco mucho, Alberto, que me haya atendido esta mañana. Alberto Donadio, periodista colombiano, columnista de la revista Semana, lideró el trabajo de investigación El Atlas del Nazismo en América Latina, en Latinoamérica, donde participaron otros 70 periodistas. Le agradezco mucho, Alberto, que haya tomado el tiempo para tocar este tema con nosotros.